Pensar como empleado no es una etapa, es una condena silenciosa cuando se convierte en identidad. No hablo de trabajar, hablo de pensar, de la estructura mental que acepta límites ajenos como si fueran leyes naturales, de la comodidad de obedecer reglas que nunca diseñaste, de la tranquilidad falsa de recibir instrucciones y llamar a eso seguridad. He observado este patrón durante décadas, no una ni dos veces, miles. Personas inteligentes, capaces, disciplinadas incluso, que terminan con el mismo resultado, dependencia crónica. No porque sean incompetentes, sino porque nunca cuestionaron el marco mental desde el que toman decisiones. La mayoría cree que su problema es ganar poco. No lo es. El problema es pensar bajo un sistema que premia la obediencia, no el criterio, que paga por tiempo, no por impacto, que castiga el error creativo y tolera la mediocridad constante. Si tu mente opera ahí dentro, tu futuro ya está negociado, y no a tu favor. Esto va a incomodarte porque no voy a hablar de jefes malos ni de salarios injustos. Eso es una distracción. El verdadero problema es más profundo. Has entrenado tu mente para pedir permiso, para esperar instrucciones, para optimizar tareas que no controlas, para medir tu valor en función de evaluaciones externas. Eso no es prudencia, es renuncia estratégica. Pensar como empleado significa aceptar que tu tiempo tiene un techo impuesto por otros. Significa creer que la estabilidad viene de un contrato y no de tu capacidad de generar valor. Significa intercambiar tu mejor energía diaria por una sensación temporal de orden y llamar a eso madurez. No lo es. He visto personas trabajar 20, 30 años con disciplina impecable y terminar con miedo a decidir, miedo a perder el ingreso, miedo a empezar algo propio, miedo a no estar a la altura fuera del sistema que los entrenó. No porque no tengan talento, sino porque nunca lo ejercieron sin supervisión. Aquí comienza el conflicto central. La mentalidad que te dio orden hoy es la misma que te quitará opciones mañana. No me interesa si amas tu trabajo, no me interesa si te pagan bien, no me interesa si tu jefe es una buena persona. Nada de eso cambia la estructura. La estructura es clara. Alguien decide qué haces, cuándo lo haces, cómo lo haces y cuánto vale tu hora. Tú ejecutas, punto. Mientras tanto, tu mente se adapta. Aprende a no ver oportunidades fuera del marco. Aprende a minimizar el riesgo propio y maximizar la aprobación externa. Aprende a confundir eficiencia con progreso. Aprende a llamar crecimiento a subir escalones dentro de una escalera que no elegiste. Esto no es una acusación moral, es una descripción operativa. El empleado eficiente no es peligroso para el sistema, es funcional, predecible, sustituible, incluso cuando es brillante, incluso cuando es indispensable, porque el sistema no se sostiene en individuos sino en roles, y los roles siempre sobreviven a las personas. ¿Te incomoda esa idea? Debería. Pensar como empleado te entrena para resolver problemas acotados, no para crear sistemas, para cumplir objetivos asignados, no para definirlos, para reducir errores, no para asumir riesgos asimétricos. Y sin riesgo propio no hay apalancamiento. Sin apalancamiento no hay libertad futura, solo continuidad. He visto este error repetirse con una precisión casi matemática. Personas que dicen algún día, mientras optimizan el hoy ajeno. Personas que ahorran esperando seguridad mientras su capacidad de decidir se atrofia. Personas que confunden movimiento con avance porque están ocupadas, pero no están construyendo nada que les pertenezca. El tiempo pasa igual, con o sin conciencia. La creencia popular dice que primero debes ser un buen empleado y luego, si todo sale bien, pensar diferente. Es falso. La mentalidad no se cambia por acumulación de años, se cambia por confrontación. Y cuanto más tiempo pasas entrenando una forma de pensar, más costoso es desinstalarla. Aquí establezco mi posición con claridad. No existe transición suave entre pensar como empleado y pensar como propietario de decisiones. Son marcos mentales incompatibles cuando se vuelven identidades. Uno busca instrucciones claras, el otro asume ambigüedad constante. Uno optimiza recursos ajenos, el otro arriesga los propios. La mayoría no falla por falta de oportunidades, falla por falta de permiso interno para operar fuera del guión aprendido. Y no,
No te voy a decir que renuncies mañana. Eso sería irresponsable y simplista. Lo que te digo es más incómodo. Si tu mente sigue funcionando bajo lógica de empleado, aunque cambies de trabajo, de industria o de país, llevarás el mismo techo contigo, porque el límite no está en el contrato, está en el criterio. He tomado decisiones de alto impacto durante años. He visto qué tipo de pensamiento crea margen de maniobra y cuál lo destruye. Y el patrón es consistente. Quienes piensan como empleados buscan seguridad primero y opciones después. Cuando intentan cambiar, ya es tarde. El sistema los moldeó demasiado bien. Este no es un discurso motivacional, es una advertencia estructural. Si sigues pensando como empleado, tu futuro será predecible, ordenado, limitado. Y cuando llegue el momento en que necesites autonomía real, descubrirás que nunca la entrenaste. Esa es la destrucción inicial que necesitas entender antes de avanzar. El error más persistente no es externo, es interno y silencioso. No se anuncia, no genera alarma inmediata. Se instala como hábito mental y se refuerza con aplausos sociales. Pensar como empleado se vuelve normal, y lo normal rara vez se cuestiona. He observado patrones humanos durante décadas. Cambian los nombres, cambian las industrias, cambian los contextos económicos. El patrón mental se mantiene intacto. La gente repite los mismos errores porque cree que son virtudes. Disciplina mal entendida, lealtad mal dirigida, paciencia mal aplicada. El primer patrón es la delegación del criterio. El empleado aprende a ejecutar decisiones ajenas con precisión. Eso es útil, pero con el tiempo deja de formular las propias. Espera directrices, busca validación, evita decisiones que no tengan respaldo superior. El músculo del juicio se atrofia cuando no se usa. Esto no sucede de golpe, ocurre lentamente. Cada vez que alguien dice, no es mi responsabilidad, eso lo decide otro. Yo solo sigo el proceso. Cada frase parece inofensiva. El efecto acumulado es devastador. El segundo patrón es la confusión entre ocupación y progreso. El empleado ocupado se siente productivo, agenda llena, correos respondidos, tareas completadas. Pero nada de eso garantiza avance personal. Solo garantiza cumplimiento. El sistema premia el movimiento, no la dirección. Y la mente se acostumbra a moverse sin preguntar hacia dónde. Aquí aparece el autoengaño colectivo. Estoy creciendo. ¿Creciendo para quién? ¿Bajo qué criterio? ¿Con qué nivel de control sobre el resultado final? La mayoría no lo sabe, no porque no pueda saberlo, sino porque nunca lo pregunta. El tercer patrón es la dependencia emocional del ingreso fijo, no del dinero, del ritual. El salario recurrente crea una ilusión de estabilidad que anestesia la iniciativa. La mente aprende a calcular el mes, no el año. El gasto se ajusta al ingreso y el ingreso se acepta como dato fijo. Cualquier variación se percibe como amenaza. Este patrón produce decisiones defensivas. Se evita el riesgo, aunque el riesgo sea asimétrico. Se descarta la incomodidad, aunque prometa aprendizaje. Se pospone la acción propia porque no es el momento. El momento nunca llega cuando la mente está entrenada para conservar, no para expandir. El cuarto patrón es la externalización de la culpa. El empleado frustrado rara vez señala su marco mental. Señala al jefe, a la empresa, al mercado, a la economía. Algunas críticas son válidas, ninguna es decisiva, porque incluso si todas fueran ciertas, no cambian el hecho central. Tu capacidad de decidir sigue sin entrenarse. Este autoengaño es cómodo, permite indignación sin responsabilidad, permite queja sin acción, permite sentir que el problema es grande y externo, y que por tanto la inacción está justificada. Es un sedante poderoso. El quinto patrón es la confusión entre especialización y encierro. El sistema premia al especialista funcional, y eso tiene sentido operativo. El problema aparece cuando la especialización se convierte en jaula. La persona sabe mucho de una cosa y poco de todo lo demás. No entiende flujos, no entiende costos completos, no entiende creación de valor integral, solo entiende su fragmento. Con el tiempo, esa persona se vuelve altamente dependiente del sistema que le da contexto. Fuera de él, se siente incompetente.
no porque lo sea, sino porque nunca operó sin límites definidos por otros. Las consecuencias reales no son dramáticas, son peores, son graduales y aceptadas. Estancamiento silencioso, decisiones pequeñas, aspiraciones ajustadas a lo posible inmediato, miedo a cambiar porque no es racional. La racionalidad aquí es falsa, es miedo bien vestido. He visto personas rechazar oportunidades claras porque no encajaban en su descripción de puesto mental. He visto a otros desperdiciar años esperando reconocimiento que nunca llega. He visto talento diluirse en procesos ajenos con eficiencia impecable y visión nula. Cada uno se decía a sí mismo que estaba siendo responsable, que no era momento de arriesgar, que primero había que asegurar. El resultado final fue siempre el mismo. Menos opciones con el paso del tiempo. El autoengaño más peligroso es creer que pensar como empleado es una fase natural previa a pensar diferente. No lo es si no se confronta. Sin confrontación consciente, la fase se vuelve estructura, y las estructuras mentales no se desarman solas. Aquí va una verdad incómoda. La mayoría no fracasa por tomar malas decisiones, sino por no tomar ninguna propia durante demasiado tiempo. Cuando finalmente intentan hacerlo, la ansiedad los paraliza. No saben evaluar riesgo, no saben decidir sin aprobación, no saben tolerar incertidumbre, no porque sean débiles, sino porque nunca entrenaron esas capacidades. El sistema no está diseñado para entrenarlas, está diseñado para funcionar, y funciona bien precisamente porque reduce la fricción decisional individual. Si sigues operando bajo estos patrones, las consecuencias son predecibles, no inmediatas, a largo plazo. Menor margen de maniobra, mayor miedo al cambio, dependencia creciente y una narrativa interna que justifica todo eso como sensatez. No es sensatez, es hábito. Nada de esto se resuelve con optimismo ni con discursos inspiradores. Se resuelve identificando el marco mental y aceptando que ha producido exactamente los resultados que hoy tienes, ni más ni menos. Mientras no veas el patrón completo, seguirás repitiéndolo. Y aún no hemos hablado de los principios que permiten salir de esta estructura. Eso viene después. Para salir de una estructura mental, primero hay que verla como lo que es. Un sistema operativo. No una opinión, no una actitud. Un conjunto de reglas internas que determinan cómo interpretas el mundo. Qué decisiones consideras legítimas y cuáles descartas sin analizarlas. Pensar como empleado no es pensar mal, es pensar dentro de un sistema diseñado para ejecutar, no para crear criterio. Para cambiar los resultados no basta con más esfuerzo, hace falta otro marco. Aquí introduzco los principios que he visto funcionar de forma consistente. No son teorías, son herramientas de lectura de la realidad. Primer concepto, la trampa del tiempo lineal. El empleado piensa en tiempo lineal. Horas por dinero, días por salario, años por ascensos. Es un intercambio directo y limitado. Este marco hace invisible cualquier forma de valor que no pase por el reloj. Si no hay horas registradas, no hay mérito. Si no hay presencia, no hay reconocimiento. Este concepto explica por qué tanta gente trabaja más y avanza menos. El tiempo es finito. El impacto no. Mientras sigas midiendo tu valor en horas, aceptarás límites que no son naturales, sino contractuales. El problema no es trabajar, es creer que trabajar más dentro del mismo marco produce resultados distintos. Segundo concepto, delegación de soberanía decisional. Cuando aceptas que otros definan qué es importante, renuncias a tu soberanía mental. No lo notas al principio, es cómodo. Alguien decide prioridades, métricas, objetivos. Tú ejecutas. Con el tiempo, dejas de preguntarte si esas prioridades te sirven a ti. Este principio es clave. Quien no decide prioridades, vive prioridades ajenas. Y vivir prioridades ajenas durante años tiene un efecto acumulativo. Tus decisiones personales se alinean con sistemas que no controlas. Tu energía se invierte donde no decides el resultado final. Tercer concepto, falsa estabilidad recursiva. El ingreso fijo crea una estabilidad aparente que se refuerza a sí misma. Ganas lo mismo, gastas acordes, planificas igual. El sistema se cierra. Todo cambio se percibe como ruptura peligrosa, no porque lo sea objetivamente, sino porque amenaza la continuidad del ciclo.
Esta estabilidad no es robusta, es frágil. Depende de factores externos, decisiones corporativas, mercados, personas que no conoces. Sin embargo, la mente la trata como si fuera sólida. Ese error de lectura hace que se proteja lo frágil y se ignore lo escalable. Cuarto concepto, eficiencia sin propiedad. Ser eficiente en sistemas ajenos no genera patrimonio decisional, genera dependencia. Puedes ser el mejor ejecutor del mundo y seguir sin control sobre el resultado global. La eficiencia aquí beneficia al sistema, no necesariamente a quien la ejerce. Este concepto destruye una creencia popular, que hacerlo bien garantiza libertad futura. No la garantiza si no hay propiedad sobre las decisiones clave. Hacer bien lo que otros diseñan te hace valioso, no te hace libre. Quinto concepto, desfase de identidad. Con el tiempo la persona se identifica con su rol. Soy esto, no hago esto. El rol se vuelve identidad, y cualquier cambio se vive como amenaza personal. Este desfase impide evolución, no porque falten oportunidades, sino porque la mente protege la identidad antes que el crecimiento. Estos 5 conceptos explican por qué decisiones aparentemente racionales producen resultados limitados. No es falta de inteligencia, es coherencia interna con un marco equivocado. Ahora conecta esto con resultados reales. Quien piensa en tiempo lineal buscará seguridad horaria. Quien delega soberanía aceptará objetivos ajenos. Quien confunde estabilidad con solidez evitará el riesgo. Quien es eficiente sin propiedad se volverá imprescindible pero reemplazable. Quien se identifica con el rol no sabrá quién es fuera de él. Todo encaja, no hay misterio. La pregunta incómoda no es si estos conceptos son verdaderos, es si describen cómo estás tomando decisiones hoy, porque si lo hacen, el futuro ya está delineado. No hablo de emprender, hablo de pensar, de recuperar criterio, de evaluar decisiones según impacto y control, no solo según comodidad inmediata. Cambiar el marco no es un acto emocional, es un acto técnico. Requiere desaprender métricas, tolerar ambigüedad, y aceptar que nadie va a validar el proceso. Ese es el precio, y es alto para quien nunca lo ha pagado. Estos principios no prometen éxito, prometen algo más incómodo, responsabilidad total sobre decisiones propias. Para muchos, eso no es atractivo. Prefieren la claridad ajena a la incertidumbre propia. Pero sin asumir estos conceptos, cualquier intento de cambio será superficial. Cambiarás de entorno con la misma mente y obtendrás los mismos límites con distinto nombre. En la siguiente parte no hablaré de ideas, hablaré de aplicación, de disciplina mental, de reglas que no se negocian. Hasta aquí has leído ideas. Ahora viene lo que la mayoría evita, aplicación. No teoría inspiradora, no marcos elegantes, disciplina operativa. Cambiar cómo piensas exige cambiar cómo decides cuando nadie te observa y cuando no hay aprobación externa. Empiezo con una pregunta directa. ¿Cuántas decisiones relevantes tomas en una semana sin pedir permiso, sin consenso y sin validación previa? Si la respuesta es pocas o ninguna, ya sabes dónde estás parado. No es un juicio, es un diagnóstico. Pensar como empleado se rompe entrenando soberanía decisional, no con grandes gestos, sino con reglas simples, duras y sostenidas en el tiempo. Primera regla. Define una métrica que no dependa de terceros. El empleado vive de métricas externas, evaluaciones, bonos, ascensos, reconocimiento. Aquí cambias eso. Define una métrica semanal que solo dependa de ti, algo que produzca valor sin pedir permiso. No importa si es pequeño, importa que sea propio. Si no puedes medir algo que controles al 100%, sigues operando bajo lógica ajena. Segunda regla. Reserva tiempo sin instrucciones, no tiempo libre. Tiempo sin instrucciones. Bloques, donde nadie te diga qué hacer ni cómo hacerlo. Al principio generan incomodidad, eso es normal. Ahí se revela el daño. La mente entrenada para ejecutar entra en ruido cuando no hay tareas asignadas. No lo evites, obsérvalo. Ese ruido es dependencia saliendo a la superficie. Tercera regla. Decide antes de sentirte listo. El empleado espera claridad total. El pensamiento soberano opera con información incompleta. Entrena esto a propósito.
Toma decisiones pequeñas sin tener todas las variables. Evalúa después. Ajusta. Repite. La capacidad no se construye con certezas, se construye con iteraciones. Cuarta regla. Prohíbe la queja sin acción asociada. Cada vez que detectes una queja interna o externa, exige una acción concreta como contrapeso. Si no hay acción posible, se elimina la queja. Este ejercicio es brutal porque corta el autoengaño. Te obliga a ver cuántas veces usas la crítica como sustituto de decisión. Quinta regla. Reduce tu dependencia a una sola fuente. No hablo solo de dinero. Hablo de identidad, rutina y validación. Cuando todo depende de un solo sistema, tu criterio se adapta a protegerlo. Diversificar no es ambición, es higiene mental. Una mente con una sola fuente se vuelve conservadora por supervivencia. Ahora, ejercicios mentales. No son cómodos, son necesarios. Ejercicio 1. Escribe qué decisiones importantes de tu vida actual no controlas. No las que te afectan, las que no decides. Luego escribe qué parte de tu día alimenta esas decisiones ajenas. No lo justifiques, míralo. Ejercicio 2. Identifica una habilidad que solo tiene valor dentro de tu contexto actual. Pregúntate si fuera de ese sistema seguiría siendo útil. Si la respuesta es no, tienes una vulnerabilidad estructural, no moral, estructural. Ejercicio 3. Imagina que mañana desaparece la figura que hoy valida tu trabajo. No el trabajo en sí, la validación. Seguirías haciendo lo mismo. Si no, no estabas construyendo criterio, estabas buscando aprobación. Ahora, ¿qué hacer y qué dejar de hacer? Deja de optimizar solo eficiencia. Empieza a optimizar control. Deja de preguntar, ¿me conviene ahora? Pregunta, ¿qué capacidad me desarrolla? Deja de medir progreso por comodidad. Mídelo por margen de maniobra. Deja de esperar confianza. La confianza es un subproducto de decidir, no un requisito previo. ¿Qué hacer? Decide algo semanalmente que tenga impacto acumulativo, aunque no dé resultados inmediatos. Tolera el error sin explicarte. Corrige en silencio. Aprende a cerrar ciclos sin aplausos. Acepta que nadie va a confirmar que vas bien hasta mucho después, si es que ocurre. Aquí aparece una verdad difícil. Pensar diferente no te hace especial, te hace responsable. Y la responsabilidad sin refugio es pesada. Por eso la mayoría no la quiere. Prefieren la estructura que los limita a cambio de orden. No hay equilibrio aquí. O entrenas soberanía o entrenas dependencia. No existe un punto medio estable. Cada día refuerzas uno u otro sin notarlo. El control no se siente bien al principio. Genera fricción, genera duda, genera soledad decisional. Eso no es una señal de error, es la señal correcta. Significa que ya no estás operando con el piloto automático ajeno. Si aplicas estas reglas durante meses, algo cambia. No tu entorno, tu lectura del entorno. Empiezas a ver opciones donde antes veías instrucciones. Empiezas a detectar límites autoimpuestos. Empiezas a entender que muchas reglas eran hábitos compartidos, no verdades. No prometo resultados inmediatos. Prometo algo más incómodo. Claridad sobre tu posición real. Y con claridad, la excusa se vuelve innecesaria. La última parte no será amable. Será un cierre. Una síntesis que no deja espacio para la interpretación optimista. Vuelvo a la tesis central sin rodeos. Pensar como empleado arruina tu futuro cuando se convierte en tu forma permanente de interpretar la realidad, no porque el trabajo sea indigno, no porque el empleo sea inútil, sino porque ese marco mental te entrena para vivir dentro de decisiones que no controlas y para llamar a eso normalidad. Todo lo anterior conecta en una sola línea lógica. El tiempo lineal limita tu visión. La delegación de soberanía debilita tu criterio. La falsa estabilidad te vuelve conservador. La eficiencia sin propiedad te hace dependiente. El desfase de identidad te encierra. No son defectos aislados, son piezas de una misma estructura. Nada de esto ocurre por accidente, es coherente, funciona. Produce exactamente el tipo de personas que el sistema necesita para operar sin fricción. Personas responsables, cumplidas, adaptables y predecibles. Personas que rara vez cuestionan el marco porque hacerlo genera incertidumbre, y la incertidumbre incomoda.
La mayoría escucha todo esto y concluye algo peligroso. Entonces yo no sirvo para otra cosa. Esa conclusión es falsa y conveniente. Falsa porque la capacidad se entrena. Conveniente porque te libera de intentarlo. El sistema no te volvió incapaz, te volvió especializado en obedecer criterios externos. Aquí va una verdad que no admite matices. Si no entrenas tu capacidad de decidir bajo incertidumbre, alguien más decidirá por ti cuando importe de verdad, no mañana, no esta semana, a largo plazo. He visto personas llegar a un punto en el que el cambio ya no es opción, sino amenaza, no porque no haya caminos, sino porque su identidad está demasiado ligada a la estructura que los sostuvo. Cambiar implicaría aceptar que vivieron bajo límites innecesarios, y eso es psicológicamente costoso. Por eso muchos defienden el marco que los limita, lo justifican, lo racionalizan, lo promueven, no por malicia, por coherencia interna. Admitir lo contrario implicaría revisar décadas de decisiones. No todos están dispuestos a hacerlo. No te voy a ofrecer un final esperanzador. No lo necesita. Lo que necesitas es una advertencia clara. Si sigues pensando como empleado, tu vida se